Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desmenuzamos lo último del mundo del espectáculo y, por supuesto, lo comentamos con mucho sabor. Hoy, como bien saben por el título y por lo que les he estado anticipando, vamos a sumergirnos en el huracán que se desató con las declaraciones de Mert Demir. La verdad, amigos, es que la situación con Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir ha sido una bomba, y ahora, con las palabras de Mert, el ambiente se ha electrificado aún más. Para aquellos que se unen a nosotros por primera vez, permítanme reiterar que este es el lugar donde encontrarán análisis detallados, opiniones honestas y, por supuesto, mucho chisme del bueno. Suscribirse es gratis y les aseguro que no querrán perderse ninguna de las novedades que aquí les traemos. Así que ya saben. Denle al botón de suscripción, activen la campanita y prepárense para un viaje lleno de información y, por supuesto, entretenimiento. Antes de seguir adelante, me gustaría recordarles que todo lo que expresamos aquí es desde el respeto y la objetividad. No juzgamos, solo analizamos. Y por supuesto valoramos mucho sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, la relación entre Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir, que surgió del set de Yalan, ha sido el centro de atención durante meses. La química que emanaban en la pantalla era innegable y rápidamente sus fans comenzaron a soñar con un romance en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y todo tipo de contenido que alimentaba la esperanza de los seguidores. Las apariciones públicas de Afra y Mert Ramazan juntos en eventos, cenas y fiestas, solo avivaron las llamas de la especulación. Las revistas del corazón y los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás, y la noticia de su posible romance se convirtió en un tema recurrente. ¿Era amor verdadero? ¿O solo una estrategia publicitaria? La pregunta rondaba en el aire. Y cuando parecía que las cosas entre Afra y Mert Ramazan iban viento en popa, ¡zas! La noticia bomba: Mert Demir, el exnovio de Afra, podría estar involucrado sentimentalmente con Serine y Sarkaya. Imaginen la sorpresa, el desconcierto y, por qué no, el drama. Las interrogantes se multiplicaron. ¿Qué pasó entre Afra y Mert Ramazan? ¿Por qué Mert Demir y Serine y Sarkaya? ¿Será que todo era un juego de apariencias? La prensa y las redes sociales, como era de esperarse, se volvieron un hervidero de especulaciones. Fotos trucadas, declaraciones de supuestas fuentes cercanas, análisis exhaustivos de las publicaciones en redes sociales, un auténtico carnaval de rumores. Y en medio de todo este caos, la figura de Mert Demir, el cantante y exnovio de Afra, se mantuvo en la sombra. Hasta ahora. ¿Por qué era tan importante que Mert Demir hablara? Porque su silencio durante todo este tiempo solo había servido para alimentar la intriga. No había comentarios, ni likes, ni reacciones en redes sociales. Nada. Era un misterio en sí mismo. Pero las cosas han cambiado. Mert ha roto el silencio. Las declaraciones de Mert Demir, en una entrevista reciente, fueron el tema del momento. Y lo primero que hay que destacar es su actitud. Mert demostró ser una persona madura, respetuosa y, sobre todo, inteligente. No cayó en la trampa de la polémica. No criticó a nadie, no lanzó indirectas, ni hizo comentarios negativos. Al contrario. Mert fue claro al señalar que su relación con Afra, al parecer, ya es historia. Aclaró que habían tenido una relación, sí, pero que actualmente no estaban juntos. No profundizó en los detalles de la ruptura, pero sí dejó entrever que la separación se había dado en buenos términos. Habló de Afra con cariño, destacando su talento y su calidad humana. Esto, para mí, habla muy bien de él. Lo más interesante, sin embargo, fue lo que Mert no dijo. Evitó cuidadosamente confirmar o desmentir los rumores sobre la posible relación entre Afra y Mert Ramazan Demir. No quiso entrar en especulaciones ni alimentar el drama. Fue diplomático, prudente y se limitó a responder preguntas generales sobre su vida personal y su carrera musical. También se enfocó en su presente. Mencionó que está concentrado en su trabajo, en su música y en su crecimiento profesional. Aprovechó la entrevista para promocionar sus nuevos proyectos y próximos conciertos, demostrando profesionalismo y madurez. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Primero, que Mert Demir es una persona que prefiere evitar el conflicto y proteger su imagen. Segundo, que al no entrar en detalles sobre su relación con Afra y sobre la situación actual, quiere mantener la privacidad de ambos y evitar más especulaciones.
Tercero, que aunque ya no están juntos, existe un respeto y cariño mutuo entre ellos. Cuarto, que está enfocado en su carrera y en su futuro. En cuanto a la supuesta relación entre Afra y Mert Ramazan Demir, Mert Demir, con su silencio, no hizo más que intensificar la intriga. No confirmó ni desmintió nada. Con su actitud, dejó la puerta abierta a que cada quien interprete la situación a su manera. ¿Qué podemos esperar ahora? Sinceramente no lo sé. Tal vez en el futuro Afra o Mert Ramazan Demir hagan alguna declaración. Quizás el tiempo aclare la situación. Lo que sí es seguro es que este tema seguirá generando interés y debate. Quiero hacer hincapié en la importancia de ser respetuosos. En el mundo del espectáculo, es fácil dejarse llevar por el drama y los rumores. Pero es crucial recordar que detrás de cada noticia, hay personas con sentimientos y vidas privadas que merecen respeto. Evitar la especulación y el juicio es fundamental. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Siempre trato de ser objetiva y ofrecerles la información de la manera más clara y entretenida. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de las declaraciones de Mert Demir? ¿Creen que Afra y Mert Ramazan están juntos? ¿Qué esperan que pase? Suscríbanse, denle like y compartan este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.